damos las gracias por la palabra que nos está dando. Gracias porque tenemos la certeza, la confianza y la seguridad de que tu palabra se seguirá cumpliendo en nuestras vidas. Padre, háblanos una vez más a través de tu palabra y que esta palabra se pueda grabar, enraizar y naturalizar en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y para este segundo mensaje vamos a ver el mensaje con el tema al Dios no conocido. Y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos 22, 23. Dos versículos, vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. La palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. 22, 23, sí, correcto, está bien. Lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Perdón. En el primer mensaje, Dios nos habló que es un Dios eterno, que es un Dios de pacto, y está siempre extendiendo su mano, su brazo de favor, a favor de todos sus hijos. Ese es un pacto que debemos tenerlo siempre. Y esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Él, donde quiera que iba, siempre buscaba una oportunidad para predicar el Evangelio. Pablo, donde quiera que iba, siempre encontraba una oportunidad, una ocasión para dar a conocer realmente que Jesús es el Cristo. Y en la lectura del día de hoy, este es el caso. Pablo llega a la región de Atenas, una región de tierra de filósofos, una región de mucha sabiduría. Si nosotros vemos en el contexto, Atenas era una ciudad donde estaba el arte. También estaba una tierra de sabiduría. Esto era la tierra de Atenas. Ahí salían las grandes filosofías, estaban los filósofos también. Miren, era una tierra donde esto realmente era la preocupación de los atenienses. Se preocupaban por saber cosas nuevas. Se preocupaban realmente por adquirir sabiduría. Por eso se levantaban grandes filósofos que hasta el día de hoy han dado mucha influencia a los atenienses. Eso es la cultura griega, ¿no? La cultura griega. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo vio en esta región. Pero en la lectura que hemos leído, el apóstol Pablo, no hemos leído todo el capítulo, todo el capítulo en sí. Perdón, desde el versículo 16 hasta el 34 no lo hemos leído, pero estos dos versículos marcan el meome del asunto, ¿no? Lo principal, lo que quiero transmitirle. ¿Por qué razón? Porque los atenienses, acá, primer punto, eran muy religiosos. El apóstol Pablo dice: en su ciudad veo que ustedes son muy religiosos. Ahora, como dije en una casa de misión, en sí la religión no es buena, no es mala. ¿Por qué? Porque en cierto modo la religión hace que se detenga un poco la maldad, hace que la maldad o la maldad de los hombres no aumente. En cierto modo la religión está aguantando, pero lo que no hace la religión es solucionar el problema fundamental de nuestras vidas. Eso no hace la religión. Por eso ellos vivían una vida muy religiosos. Y en esto Pablo vio en Atenas que estaban los templos. ¿Pero qué clase de templos eran? Templos idólatras. Que hasta el punto que cuando Pablo caminaba por la ciudad, la palabra de Dios dice que su corazón se le enardecía de cólera.
enardecía. ¿Por qué? Porque había muchas estatuas y aquí había un altar a un Dios no conocido. ¿Eso qué nos da a entender? Que los atenienses tenían cierto temor, pero no conocían el verdadero temor, no conocían qué temor, no conocían a quién van a dar su correcta devoción, su correcta adoración, a un Dios no conocido. El altar estaba vacío, solamente había una inscripción. Eso no entendía que ellos eran muy religiosos, tenían templos realmente idólatras, habían altares, donde quiera que iban altares, ídolos, templos idólatras, altares. Su enfoque solamente era, en otras palabras, una norma de vida. Era solamente una norma de vida. Eso realmente era lo que a ellos les preocupaba. Y si había muchos templos idólatras, había muchos altares, tenían su enfoque, las normas de vida, su centro, su enfoque y su preocupación todos los días era adquirir sabiduría, adquirir filosofía, y tenían cierto temor. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Que esa tierra de los atenienses era una región, el punto número 4, politeísta. ¿A qué me refiero politeísta? Creían muchos dioses. No creían en un solo Dios, creían en muchos dioses. Aún a un Dios no conocido es a quien ellos adoraban. Por eso, el apóstol Pablo, viendo todo esto, él nos debe entender, si nosotros vemos en el versículo 24, ¿qué sale? Sale el carácter. ¿Qué carácter? Del Dios no conocido por los atenienses. Miren, el versículo 24. ¿Qué nos dice el versículo 24? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? ¿O qué está diciendo Pablo a los atenienses? Que ese Dios no conocido para ustedes es un Dios creador. ¿Correcto? Es un Dios creador. Ese Dios creador es nuestro Dios. Amén. Amén. Ese Dios creador es nuestro Padre. Ama tener una relación con sus hijos, con nosotros. Por eso, el carácter de nuestro Dios, a quien muchas personas desconocen, para nosotros es un Dios creador. Él es mi papá, Él es mi Padre. Una relación íntima, padre e hijo. Miren, cuando yo fui a Corea, yo fui a Corea a los 21 años, por primera vez. Pasaban los años y aún, ya era una persona mayor, a mi papá siempre le llamaba papi. Aún hasta mi mamá le digo mami. ¿Por qué? Porque la relación no cambia, ¿verdad? Y yo le escuchaba a mi mamá mayor, a mi mamá decirle a su propia mamá, mami, mamita. ¿Por qué? Porque la relación de padre e hijo jamás cambia. Eso es lo que Dios quiere, relación padre e hijo. ¿Cómo nosotros nos acercamos a nuestro Dios? ¿Cómo nosotros nos acercamos a nuestro Padre? Eso realmente marca la diferencia. Eso lo marca todo. No veamos a un Dios creador tan lejano, no. Ese Dios creador vino a este mundo para que podamos nosotros tener una relación personal. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué más el apóstol Pablo nos dice? ¿Qué carácter es del Dios no conocido para algunos? El versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas.
¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que este Dios es un Dios de vida. Es un Dios de vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese Dios está juntamente con nosotros, y porque este Dios que da vida habita en mí, obviamente tengo vida eterna. Amén. Obviamente tenemos vida eterna. Amén. Amén. Por eso, Juan 4:24, el que viene a mí tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Amén. Nunca más estaremos alejados de nuestro Dios Padre, porque Él ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Qué más da a entender el apóstol Pablo a los atenienses? Versículo 26. ¿Qué les dice? Versículo 26. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué está diciendo? Que este Dios, no conocido para algunos, es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Amén. Y damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar dentro de su soberanía. Estamos dentro de la soberanía de Dios. Por eso, lo que pasa en nuestras vidas, o lo que venga en nuestras vidas, en nuestra familia, a Dios no lo toma nada por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios creador. Él, cuando crea todas las cosas perfectas, pasado, presente y futuro. Él es el principio y el fin. Él ya sabe el día, perdón por la expresión, Él ya sabe el día de nuestra muerte. ¿O no? Amén. Él ya sabe el día de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios creador. Por eso no debemos de temer ante nada. Sí, obviamente cuando pasamos por esa experiencia de perder a un ser querido, por supuesto que nos duele. Pero debemos tener la certeza que se está cumpliendo la voluntad de nuestro Dios creador. Amén. Él es el que da vida. Él es que nos permite estar dentro de su soberanía. Entonces, todo lo que venga a mi vida está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Y Dios no cambia por nada. Amén. El primer mensaje: Dios no conoce errores. Dios no conoce fracasos. Dios jamás se equivoca con nosotros. Isaías 43, versículo 4, dice que nosotros somos de gran estima ante los ojos de nuestro Dios. Somos personas de mucha honra ante los ojos de nuestro Dios. Por eso, Él es un Dios soberano que viene a tener con nosotros una relación personal, una relación íntima. Amén. Ese es nuestro Padre. Por eso, el mundo se enfoca en estas cosas. Las universidades se enfocan en estas cosas. Nosotros tenemos que ir por encima de estas cosas. ¿Y cómo vamos a ir? Con el carácter del Dios no conocido para algunos. Amén. Eso debe ser nuestro criterio. ¿Qué más? ¿Cuál es entonces la razón de este Dios al darse conocer? ¿Por qué razón Dios quiere darse a conocer en nosotros? Y también la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo nos da la respuesta a esto. El versículo 28, 29, vamos a leer, versículo 28 a 29. Miren lo que dice: porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte o de imaginación de hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que nosotros somos linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Y esto lo confirma también 1 de Pedro 2:9. Somos nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
tenemos que ver la palabra de Dios porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ella misma se interpreta. Lo que nos dice en un versículo lo confirma en otro versículo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. La palabra jamás se equivoca, Amén. jamás se contradice. Amén. Es perfecta, es inerrante. Y ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué más? En versículos 30 al 31. Vamos a ver. Versículos 30 al 31. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la razón por la cual Dios nos da a conocer? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? Cristo. Cristo ha sido designado por Dios para dar vida. Cristo ha sido designado por Dios para salvar a aquellos que están centrados únicamente en una norma de vida, para que salgan de esta vida religiosa. El apóstol Pablo, una persona muy preparada, porque a estos atenienses, sabios, filósofos, les estaba diciendo su verdad de una manera también muy elegante. No les dijo directamente ustedes son ignorantes, porque también se hubieran sentido ofendidos. ¿Cómo dijo Pablo? Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, no lo dijo directamente, sino de vuestra ignorancia, pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, tuvo también una estrategia para poder llegar a estos filósofos. Tenemos que buscar una estrategia para poder llegar a la élite, para poder entablar una conversación con los profesionales, porque tenemos que alcanzar a la élite, tenemos que alcanzar a los profesionales remanentes. ¿Por qué razón Dios ha permitido prepararme a estudiar o llevar esta profesión? Para alcanzar a la élite que está centrado en la filosofía de este mundo. ¿Amén? Es lo que Dios nos ha dado. Hay que prepararnos para conquistar este mundo. Hay que prepararnos para levantar el nombre de Cristo. Porque hay muchos que adoran a un Dios no conocido. Y nosotros ya conocemos el carácter de Dios, conocemos la razón por la cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y con esto vamos a tener una conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que conocer realmente el verdadero secreto. ¿Qué secreto? Del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero secreto del Evangelio? El verdadero secreto del Evangelio es que me da vida. El verdadero secreto del Evangelio es que me da fuerza. El verdadero secreto del Evangelio es que me da poder. ¿Por qué? Porque el Evangelio es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Este es el secreto del Evangelio. Y cuando nosotros disfrutamos el secreto del Evangelio, viene a nosotros el reino de Dios. Y donde se establece el reino de Dios, se pone en movilización los ejércitos celestiales. Los ángeles vienen a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene el paquete completo. Viene todo. Cuando alguien compra un pasaje de avión, viene todo incluido. Si es un viaje largo, ya está incluido el desayuno, el almuerzo y la cena. Todo está incluido. No tienes nada que comprar. ¿Por qué? Porque ya está el pasaje completo. Todo está preparado. De la misma manera, en el Evangelio ya está todo preparado. Ya está todo resuelto. No hay nada o no hace falta agregar ni quitar nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio es perfecto. La obra de Cristo es perfecta. Por eso decimos, Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Cristo es suficiente. Por eso, tenemos que comenzar. Y lo conecto con el mensaje de la semana pasada. Tenemos que entrar profundamente a la oración. A la oración. Cristo dijo, hasta ahora
nada habéis recibido. ¿Por qué? Porque no están pidiendo. Pidan para que reciban las respuestas. Toquen y se les abrirá. Llamen y se les contestará. Porque el Dios a quien nosotros creemos es un Dios vivo, que Él mismo da vida. No estamos adorando a un Dios muerto. Él mismo dice: yo soy un Dios de vivos. Amén. Yo soy un Dios de vivos. Y si Él está vivo, entonces hay que orar profundamente. Señor, dame la respuesta como tú has prometido. Contesta, Señor, tu palabra. Porque voy a dar una sola evidencia. Acompáñame, por favor, a Segunda de Crónicas. Vamos a ver Crónicas. ¿Cómo oraba realmente el rey Salomón? ¿A qué se aferraba el rey Salomón? Segunda de Crónicas, capítulo 6. Si lo tienen, vamos a leerlo todos juntos en una sola voz. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 16 al 17. Amén. ¿Todos están ahí? Amén. Si lo encontraron, un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos en una sola voz. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 16 al 17, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Un ejemplo claro. ¿Cómo vamos a orar? Señor, cumple tu palabra que me has dado en el mensaje del púlpito. Cumple tu palabra, Señor. Y Dios no puede negarse a su propia palabra. Amén. Dios no puede negar su propia palabra. Señor, cumple tu palabra. Tú me has dicho que me has prometido respuestas sin precedentes, respuestas que nunca antes hubo y nunca después habrá. Están preparadas para mí. Cumple tu palabra, Señor. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu propósito en mi familia. Cumple tu propósito en mi siguiente posteridad. Señor, cumple tu palabra. Pero, ¿por qué razón Dios va a cumplir su palabra? Para dar a conocer el nombre de Cristo. Salomón también lo dice: con tal que guarden tus leyes. ¿Qué es eso? Con tal que guarden tu palabra. Hay una causa, hay una razón, motivo y circunstancia, como decía el profesor Girafales. ¿Por qué razón Dios nos da su palabra? Para que nosotros podamos guardarlo y tomarlo como nuestra promesa. Amén. Por eso yo les bendigo. Para que no veamos a un Dios desconocido. Para que no veamos a un Dios que está lejano. No, es un Dios que quiere estar juntamente con nosotros. Es un Dios que quiere tener relación íntima, Padre e Hijo. Amén. Este mensaje, hermanos, si nosotros vemos, esto es por la cual el mundo se preocupa. Esto es por la cual el mundo estudia, se esfuerza. Pero hay una razón superior a todo esto. Y la razón verdadera es conocer al Dios creador. Amén. Conocer al Dios que da vida. Aquel que nos permite estar dentro de su soberanía y nos da una noticia eterna, que es el Evangelio eterno de la paz. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que sigamos disfrutando del Evangelio eterno de la paz. Bendícenos cada día con tu presencia. Cumple tu palabra, Señor, como has prometido el día de hoy. Cumple tu palabra en nuestras familias. Cumple tu palabra en mi vida. Cumple tu palabra en la siguiente posteridad, Señor. Cumple tu palabra para poder llevar este mensaje del Evangelio a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Con esto ya hemos finalizado el culto de hoy. Dios los bendiga a los hermanos que están conectados en las redes sociales. Y nosotros, antes de tener el tiempo de foro,